Esa es la bandera de Palestina. En este momento hay un genocidio para exterminarlos físicamente y sacarlos de todo su territorio hacia otros países y eso pasarlo a controlar Israel con ayuda de Trump, que le sigue mandando bombas para exterminarlos. Para que nos demos cuenta, están asediados, no dejan que entre comida y cuando van a buscar la comida los ametrallan. Han fabricado drones que tienen el sonido de un bebé para que las familias salgan a buscar a ese bebé en la noche y ahí los ametrallan. Han, francotiradores para matar a los niños particularmente e imponer que se retiren. O sea, si ustedes miran los videos, es una cosa brutal que tiene un nombre y un apellido que es el Estado sionista fascista de Israel. En el mundo hay una campaña muy grande contra esto que se está desatando, incluido gobiernos que se oponen, España, Francia también más tímidamente, pero, en este país, lógicamente, nuestro presidente va a ir a recibir un premio a Israel el jueves. Por eso está planteada una actividad en el Obelisco durante todo el día para repudiar el genocidio, y el domingo hay una movilización mundial para tratar de llegar a Palestina, que acá convoca como forma simbólica, ¿no? A Callao y Corrientes, creo que a las 16 horas el domingo. Así que esta semana vamos a tener una tarea que es acompañar al pueblo palestino que está en una situación horrenda y terrible producto del genocidio fascista y del sionismo. Y esto vamos a aclarar, hay grandes corrientes de judíos que se oponen a este genocidio y denuncian el fascismo del Estado de Israel, porque justamente no quieren quedar pegados como judíos a este genocidio. Hay grandes sectores en Estados Unidos y acá también que han convocado algunas movilizaciones. Por lo tanto, este no es un problema religioso, este es un problema contra un Estado que está llevando un genocidio en la historia a cielo abierto y transmitido en vivo por los medios de comunicación y por todas las redes. Bueno, algunos compañeros vienen acá de la asamblea del Garraham, ¿no? Que resolvió convocar una movilización, no está a la hora, para el miércoles que viene. El Garraham es como el epicentro hoy, o sea, después de Adorni, el gobierno se envalentonó, como decía Bere, y empezó. Una fue la de Tierra del Fuego, ¿no? Sacar los aranceles, lo cual como plantear, bueno, si Tierra del Fuego sigue siendo de Argentina o no, o lo pasan a controlar los ingleses, da lo mismo. Milei había ganado como por el 70% en Tierra del Fuego. Y vieron que se quedan todos sin trabajo directamente, con lo cual se desató un movimiento con la UON al frente, que llegó a un acuerdo que las empresas no despidan, pero hoy por hoy la baja de aranceles sigue y el acuerdo llega hasta el 31 de diciembre. Ese conflicto desató después el del Garraham, el de los científicos, el de la universidad está intentando retomar. Tuvimos también varios conflictos salariales, es decir, la resistencia a Milei de alguna manera está creciendo, ¿no? O sea, es contradictorio, porque puede haber gente que haya votado a Milei como en Tierra del Fuego, pero después sale a luchar. Nosotros tenemos que aceptar esta dialéctica de la lucha en las calles, del movimiento popular, de lo que luego puede manifestarse electoralmente, ¿no? Sí, creo que la palabra que se puso es volver a representar, porque esa dialéctica existe, depende de cuál sea tu programa, lo vas a expresar, ¿no? Si la línea es servir al pueblo, bueno, vos vas a tener un programa que esté identificando eso sobre la base también de un balance. Pero bueno, lo primero es que estamos en un año de definición política, pero estamos en el medio de estas luchas. Lo del Garraham, el gobierno está teniendo dificultades para manejarlo, porque mandaron a provocar con la diputada que se puede vivir con 350.000 pesos, la otra que le dijo que no estaba para resolver sus sueños como médica, como si no tuvieran nada que ver los niños, que se curan ahí, y creo que la mayoría de los que tienen cáncer de los niños los tratan ahí, o sea, esta es la política en Milei. Con lo cual, esta es la situación, no estamos en una situación fría, la marcha de los jubilados, o sea, todo esto
se fue condensando y los miércoles son el día donde esto se está condensando, ¿no? Ni una menos corrió del martes al jueves por esta razón, y este miércoles vamos con el Garrahan y ahí se va a acoplar. Entonces, como que los miércoles hay un ritmo semanal de enfrentar la política minera y demás. Este es un gobierno sostenido por el acuerdo con el fondo, que atrás estuvo Trump, porque, digamos, acá veníamos de un Milei de principio de año con el 1F, Libra, los jubilados y una serie de conflictos, y dentro de la propia clase dominante había una parte que decíamos, pero el plan no aguanta porque se quedaron sin dólar en el Banco Central, entonces no va a llegar a octubre con el verso de que bajó la inflación, esto no aguanta. Entonces había una situación incierta de qué iba a pasar, y Milei venía cayendo. Entonces, el acuerdo con el fondo es un punto de inflexión político importante a ubicar, porque apuntaló el plan, por lo menos para que llegue a la selección. Es un plan insostenible, porque ahora ya están teniendo problemas de vuelta, salieron a colocar 1.000 millones, la tasa a la que lo lograron es muy alta, entonces también dice, bueno, sí, lo lograste que te lo compren para tener 1.000 millones más de dólares en el Banco Central, pero la tasa que pones es insostenible en el tiempo, porque es una bola de interés, entonces vuelve a haber dudas en estos días. Pero con el acuerdo con el fondo ha sido apuntalado. Ese momento se sintió, porque inclusive fue en el medio de la campaña de Santoro, ¿no? Porque es el momento en donde vos sentís que Adorni, que no remontaba, porque estaban divididos más entre el PRO, Larreta, Adorni, estaban más dispersos, empezó a remontar. Y claro, porque hay un poder que fue Trump y el FMI que dijo, no, acá apuntalamos esto en Argentina. Entonces, fue una señal a la reacción y a la clase dominante de vamos con Milei. Entonces, eso también tuvo un reflejo en el agrupamiento de los votos reaccionarios a Adorni, que es lo que pasó. ¿Por qué pudo ganar Milei? Porque yo creo que hay un debate abierto sobre eso, ¿no? Coyunturalmente, hubo un punto de inflexión entre las PASO. Después de las PASO, el FMI impone una devaluación, ¿no? Para hablar más puntualmente. Esa devaluación se da entre las PASO, que estábamos con Massa en esa época, y la elección. Entonces, la devaluación, lógicamente, a vos te quita poder adquisitivo, todas las cosas suben y era el dólar ya llegando a 800.000. La gente sintió eso. Entonces, sintió eso después de 6 años, porque desde que empieza el proceso de crisis con Macri, ¿no? Hay 6 años de caída del poder adquisitivo del bolsillo. Y hay un mecanismo que con Macri y posteriormente, independientemente de que el gobierno de Alberto intentara contrarrestar la cosa, pero con nuevos aumentos, pero los otros te subían más. Entonces, hay una identificación del problema inflacionario como el mecanismo que te quita poder adquisitivo. Esa es una realidad objetiva. O sea, no es que la teoría esa de que no importa la inflación porque hay inflación y vos le volvés a dar lo mismo, no es así, porque en definitiva es una economía, y esta fue la discusión de Vicentín, que la controlan los grandes monopolios. Y en el tema particular de la comida, que fue lo que llevó a la desesperación a muchas familias, la controlan 30 monopolios. ¿Tá? Entonces, este es un punto. Ahora, hay un tema que es más largo que este. Hay un problema también, un balance quizás de 40 años, ¿no? De la salida de la dictadura. Alfonsín con la democracia se come, se educa, y después de 40 años fue creciendo y creciendo la pobreza. Entonces, también entra ese cuestionamiento a lo que él llamó la casta, que era, vendría a ser todos los que participaron en esos 40 años en la política. Básicamente, él apeló a esa sensación. Entonces, acá hay un punto dentro de esto que es el argumento de que con el Estado vamos a resolver todo. Pero vos tenés un Estado que ha sido golpeado. Primero ha sido golpeado con las privatizaciones de Menem y de Cavallo, porque le sacaron todo el peso productivo al Estado, que no era menor. El Estado controlaba el 40% de la producción. Entonces, al Estado le sacan las herramientas productivas. Luego, la educación y la salud fueron, por Menem y Cavallo, provincializados. O sea, ya no son nacionales, entonces una provincia no tiene una manera, del otro, ya no hay paritarias nacionales reales, o sea, esa es la pelea. Entonces, hay un desguace de esa estructura que de alguna manera se impuso después de la Segunda Guerra Mundial,
desde el 55 la van demoliendo con la dictadura y un golpe a todo el tejido productivo, digamos, privado, pero el gran golpe a la estructura estatal se la da el menemismo. Entonces, ese es un punto de inflexión también. Ahora, acá hay un balance, porque ellos dicen que el problema es el estatismo. Nosotros vamos a decir, no, el problema es el carácter del Estado, porque este Estado, la verdad que los gendarmes y la policía que son del Estado, a ellos les funciona bárbaro para Bullrich. O sea, hay un Estado que existe, que es ese. Bueno, nosotros peleamos y conquistamos ciertas cosas del Estado, pero no logramos que se imponga un cambio del carácter oligárquico de cuando se funda este Estado en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, el exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia y el aplastamiento de los caudillos. O sea, la fundación de nuestro Estado nacional es con la mano de la oligarquía y una dependencia de los ingleses, que después, bueno, fue cambiando esa dependencia y fue evolucionando a otras dependencias también. Pero, ¿a dónde vamos con esto? Que para nosotros el balance es la dependencia el punto. O sea, el problema es que se profundizó la dependencia. Y si vos sos un país dependiente y la potencia imperialista cada vez tiene más peso en la economía, en la cultura, y sí, vamos a vivir mejor. O sea, hay un debate si es la dependencia o es el Estado. Ese es el debate que nos plantean ellos. Entonces, si no vamos a esta discusión, es muy difícil ganarle, porque vamos a querer emparchar todo desde el Estado, y ahí es donde te dicen, y vos, a cada situación que encontré de injusticia de este sistema que es así, no, y para eso es así, punto, vos le vas a querer poner una curita del Estado, y esa curita la pagamos todo con la inflación, y no salimos más de la discusión esa. Tenemos que elevar el punto a poner en tela de juicio el problema de la propiedad de los grandes monopolios, particularmente la comida. Y yo creo que ese fue Vicentín el punto. Por eso, el Frente de Todos tuvo un punto de inflexión en este debate, porque con Vicentín este debate podría haber empezado a hacer. Pero bueno, entonces el problema es, ¿qué hacemos frente a esta disputa por la hegemonía mundial? ¿Hacemos como hicimos en la Revolución de Mayo, de aprovechar el conflicto entre ellos para liberarnos de España, o vas a quedar atado? Lo mismo, digamos, si vamos a la Revolución Rusa, Lenin aprovechó el conflicto entre Alemania y los zares, ¿no? Por eso decían que era un agente alemán, porque los alemanes lo habían llegado a entrar para organizar contra el zar, pero él aprovechó eso. El detonante en la Revolución Rusa fue terminar con la guerra, o sea, y Lenin coaguló ese programa, mientras que los otros querían seguir con la guerra. Y bueno, la revolución fue por ese punto inicialmente. Después, bueno, una vez que está... Y Mao Zedong también aprovechó en la Revolución China el conflicto entre Estados Unidos y Japón. En un frente único antijaponés, que era el que mataba todo en los pueblos de ellos. O sea, siempre se aprovecha la lucha interimperialista. No hay ninguna revolución que pueda triunfar contra todos unificados. Al revés, hay un momento de debilidad del sistema imperialista que es la agudización de la lucha e inclusive la guerra interimperialista. La mayoría de los procesos de liberación y revolucionarios, ¿por qué se dieron después? ¿Por qué tenemos un Mosconi después de la Primera Guerra Mundial? Porque quedan debilitados los ingleses. ¿Por qué tenemos un Perón después de la Segunda Guerra Mundial? Porque quedan debilitados los ingleses y emergen los norteamericanos y les expropia a todos los ingleses. Entonces el problema es esta disputa que existe. Tenés un Milei para alinearnos para un lado, pero hay un debate dentro del Frente Popular. ¿Qué hay que hacer? Alinearnos con los otros, porque va a haber un desarrollo capitalista armónico de la mano de China. Pero además, si hay una potencia imperialista que ya es monopolio industrial, cualquier pyme, el otro día en el MDF pasó, la ayudaron para que no quiebre, pero dice todos los que quebraron, porque le entraron los sillones de China y los masacraron. O sea, cualquier pyme, si vos lo querés nuclear, no le podés decir. Le tenés que decir, vamos contra Milei y su dólar de importación, pero no le tenés que decir, no vamos a abrazar a China. Lo que empieza a ver una parte que votó a Milei, que esto no termina en el tecnocapitalismo y que bla, 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 bla. Y eso es lo que el Garrahan y la lucha universitaria representan. Por eso hay una parte que está reflexionando, y es tan importante este tipo de conflictos, porque le quiebran o le ayudan a quebrar lo que fue la ideología que ellos metieron y con la que engañaron una parte. Ellos básicamente, con la ayuda del fondo, están logrando un dólar en 1.200 pesos. Uno de los factores de la inflación de la Argentina es que como este país, una empresa no te puede bajar los sueldos,
En los demás países sí, en este no se puede, porque la ley dice que no se puede. Los monopolios, ¿de qué manera te lo bajan? Hacen subir todo. Entonces el principal factor de la inflación son la manera de bajarte el sueldo de los monopolios. Después tenés gobiernos que quieren amortiguar, pero sin golpear a los monopolios. Entonces, bueno, le damos a la gente acá un poco, ayudamos. Y como no tampoco le pueden expropiar a Vicentín, bueno, terminan dándole a la maquinita. Y ahí está el problema, porque ahí terminan también alimentando. Vos decís, bueno, pero me dieron y más o menos la voy corriendo, pero al final no le ganás a la inflación. Y eso es un poco el quiebre que estamos discutiendo, que tenemos que resolver este debate, pero no se puede resolver este debate en términos monetaristas. El problema no es el bimonetarismo, el problema es la dependencia. ¿Está? Entonces acá hay una campaña electoral basada en la estabilidad del dólar, a como dé lugar. Esto está generando y la ola importadora para decir, ¿ves que las cosas son baratas? Muy lindo, aún su campaña electoral, faltan 5 meses para octubre. Entonces hay un problema de cuánto va a operar esta situación social, Garrahan, Tierra del Fuego, todos estos conflictos que se están desatando y la ilusión esperanzadora de la estabilidad. Hay un tema religioso al que apela Milei, que es, vos tenés que, primero vamos a sufrir para sostener este dólar, ¿no? Y después va a venir la recompensa. Ahora, las 3 grandes religiones, el catolicismo, el judaísmo y el musulmanes, son iguales. Vos tenés que sufrir para que después Dios en la tierra o en el cielo te asista. Entonces, por eso ellos le dan manija, porque apelan a mecanismos que están en la cultura. Así que bueno, hay una competencia entre lo que vamos viviendo y va viviendo la gente y la ilusión. No sabemos quién le gana de acá a octubre. Así que, habiendo de Adorni, la mitad no fue a votar. Miremos también la mitad que no fue. Vamos a ver ese proceso. Entonces, ellos están contentos porque lo aplastaron a Macri, ¿no? Entonces Macri, bueno, fue al pie. Ahora, y electoralmente nos pareciera que hay un proceso de unificación. Pero advirtamos lo siguiente. Los que estaban atrás de Macri, que son Clarín, La Nación, y que controlan la Corte Suprema, controlan muchas empresas, no están igual que Macri. O sea, Macri quedó aplastado, tiró la escupidera y listo, y quedaron el cerebro de Santilli y de Pucho. Pero digamos que la cabeza de Magneto y de lo que manejan La Nación y esos grupos no es proporcional a esos 2 cerebros. ¿Tá? Por lo tanto, no es que está todo resuelto, la unidad entre lo que expresaba el PRO en la clase dominante y lo que expresa Milei, que viene más atado a JP Morgan, a los monopolios del sionismo, porque ¿en qué hotel se refugia Milei para hacer el Costa Salguero de Milei? Es el Hotel de Estein, ¿no? ¿Y qué lo tiene? Al ministro de Relaciones Exteriores lo tiene al del banco hipotecario que se llama Wertheim. O sea, no es que acá Israel es una potencia imperialista, bueno, tiene peso acá en la Argentina. Por eso hay tanto silencio frente al genocidio. Y frente a esta política, ya reviente, ¿no? Social y económico, donde todos los días abrís el diario, parece los 90, un poco fácil, abrías el diario, bueno, y qué privatizaban. ¿Qué le vas a poner a esto? Ese es el debate que está planteado. Por eso nosotros nos fuimos al MDF, tomamos contacto con los compañeros de La Patria es el Otro ya el año pasado, y después con los de Kilómetro Cero ya este año y los de Patria y Futuro, porque si vos no tenés una perspectiva, vos no podés enfrentar a Milei, como te lo demanda el debate. Entonces, acá hacía falta eso. Y Kicillof era lo que había quedado parado, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, lo apuntalaban otros gobernadores como Quintela, Silotto, los que también quedaron parados. Bueno, y entra una discusión lógica entre el liderazgo presente, que era Cristina, y nuevo liderazgo. Eso es así en toda la vida y es parte de la historia, ¿no? Bueno, hubo una reunión, dicen ayer, en la que, bueno, listo, hay un acuerdo para avanzar en armar las listas en unidad, con proporciones que, bueno, serán, esperemos, lo más armoniosas posible en ese acuerdo. Entonces, en vez de Axel contra Cristina, tenemos Axel y Cristina. Bueno, frente a lo que tenemos enfrente en esta contradicción principal con Milei y todo esto que dije,
Es positivo esto, a nuestro entender. En la medida que se resuelven estas discusiones de estilo, de proporciones, de respetar a los intendentes, que no son un dibujo, son alguien muy conectado a las poblaciones, más en estos momentos graves socialmente, y eso se logra integrar bien, bueno, vamos en buenas condiciones o en las mejores condiciones para enfrentar a esta unidad harto probable de La Libertad Avanza con el PRO. Y esa es la batalla principal que vamos a tener planteado en octubre. Para terminar con esto, es social, tenemos el Garrahan, tenemos la lucha, etc. Y tenemos la lucha por el gobierno y por el Estado, también con un enfoque revolucionario. Lo que nosotros planteamos es lo que se llama la vía de aproximación. O sea, está bien, vos querés hacer una revolución, pero ahora lo tenía Milei en el medio, ¿qué propone? A ver, ¿cómo lo haces? Bueno, nosotros tenemos una experiencia ya en esta Argentina, la última fue el argentinazo. Nosotros buscamos un Milei que termine como De la Rúa, no lo ocultamos, ¿está? Es decir, puede ser, De la Rúa como fue, perdió una elección y después estalló. Puede ser que estalle y ya después ni haya elección porque haya uno provisional, pero vos vas a tener que pegar el pechazo político. O sea, es esta combinación. Entonces hay que aceptar que el proceso político-social tiene una dinámica y una magnitud. Y darle la expresión o coagular eso para un cambio político profundo, revolucionario, bueno, es un trabajo particular también, no es que se alinea automáticamente. Por eso nosotros empujamos el desarrollo de Liberación Popular, del CR, Liberación Popular como una organización política de Frente Unido, donde hay compañeros peronistas, compañeros de distintas ideologías, y nos unimos por una unidad táctica, si se quiere, que es contra Milei. Y el CR, que tiene una visión histórica de largo alcance, una estrategia, vamos a decir, y una táctica. La táctica es común, la de Liberación Popular y el CR. Entonces, esta mancomunión de estas dos organizaciones es lo que a nosotros creo que nos permite servir al pueblo realmente. Y en eso, unidad con compañeros que vamos encontrando también con un enfoque de cambio político revolucionario del peronismo. Y vamos encontrando, la única manera de encontrarnos es metido en la lucha política y social con los trabajadores, con los barrios, con los pueblos, con los estudiantes. Así que vamos contra Milei, vamos por el pechazo popular lo más fuerte que podamos. La verdad que si lo podemos hacer antes de octubre, espectacular. Y si no, bueno, la pelearemos como sea la elección. Porque sabemos que si logramos ese pechazo, después lo agarra distinto en la elección, ¿está? Y si él te lleva más manso a la elección, bueno, se te vuelve más difícil. Un abrazo a todos por estar acá, por arrancar. A ver, particularmente...